Saludos, buena gente, bienvenidos un domingo más a otro Rolario. Hoy es domingo, hoy es Rolario y hoy os traemos el suplemento, el módulo, la campaña para quinta edición ambientada en el universo de Dragonlance. Dragonlance, la sombra de la reina dragón, una campaña. Ya os aviso que a mí me gustó un montón, me ha gustado mucho, tengo ganas de jugarla, pero claro, tenemos tanta plancha de juegos, de campañas, de partidas abiertas, de futuras campañas, que bueno, meter una más en toda la vorágine va a ser complicado, pero bueno, yo os digo de antemano que me ha molado un montón, y ya que estamos hablando de Dragonlance, haremos un pequeño repaso de lo que significa este universo de juego para dragones y mazmorras, indicándoos dos cosas. Primero, que no soy un experto en Dragonlance. Jugamos muy poquito en nuestra época a Dragonlance. De hecho, mi relación con Dragonlance, ya os contaré un pelín más adelante, es un poco peculiar. De hecho, me he leído solamente la primera novela, El Retorno de los Dragones, y me lo he leído hace relativamente poco. Sabéis que son novelas muy dependientes del momento en el que te las lees. Son novelas juveniles y esto te lo lees de joven, de adolescente, y por supuesto te vuela la cabeza. Acostumbrado al barco de vapor, a literatura más infantil, de repente de joven, de adolescente, te lees algo de fantasía, y evidentemente la fantasía es una llave a la imaginación, a otros mundos, y te cambia completamente. Leído de adulto, pues hombre, tiene sus limitaciones, sus carencias, como toda novela juvenil leída de adulto, pero tiene algo especial. Tiene algo especial, ya os iré contando, que con el paso de los años, cuando uno se hace mayor, se hace más viejuno y más yayo, mi relación con Dragonlance ha ido cambiando. Pero ahora llegaremos a eso. Yo, de todas formas, ya os indico, ya sabéis todos de sobra, que este canal se basa mucho más en experiencias personales, en sentimientos, en emociones, que en raciocinio, que en análisis. Y bueno, por eso muchas veces nos apuntalamos en la memoria, y la memoria pues juega malas pasadas, y las emociones y los sentimientos, y por eso a veces no somos del todo precisos en, en lo que queremos contar. Pero bueno, es otra manera de acercar los juegos de rol pues a la gente. Os cuento, Dragonlance surge a la vez como campaña y como novela. Es un trabajo conjunto de dos autores, de Margaret Weis y Tracy Hickman. Luego más adelante hicieron un montón de trilogías sobre Dragonlance, hicieron otras novelas como La espada de Joram, que no está nada mal. De hecho, lo iba a buscar, porque también lo tengo para enseñároslo aquí, pero no sé qué he hecho con ellas, es todo un caos últimamente. Pero oye, son dos autores que se compenetran bastante bien para escribir fantasía, y han escrito un montón de cosas juntos. Cuentan que fue Tracy Hickman, que iba con su mujer camino a TSR, a una entrevista de trabajo, y empiezan a pensar qué van a presentar, y se les ocurre un poco la idea de Dragonlance. Luego ya ahí conocen a Margaret Weis, empiezan a trabajar juntos, las ideas las van desarrollando en una campaña de rol, y la campaña de rol de esa campaña surge tanto el primer módulo de Dragonlance para Advanced Dungeons and Dragons como la primera de las novelas. Fue primero una trilogía, luego surgieron más trilogías ambientadas, bueno, en este universo de Dragonlance, en el mundo de Krynn, más concretamente en el continente de Ansalon. Pero ya veremos. Primera novela, El retorno de los dragones, nos presenta un mundo pues bastante curioso. Un mundo en el que los dioses, debido a la ubris humana, en plan tragedia griega, castigan. Por lo visto, el emperador de Istar tiene sus pretensiones divinas, y dice a los dioses así, pues me cargo el mundo. Lanzamos una montaña contra el mundo, un meteorito, arrasamos todo, nos cargamos el imperio de Istar, y encima nos vamos y dejamos a la humanidad sin dioses para que aprendan. Y bueno, pues estas novelas, este universo, esta línea temporal de la ambientación parte 350 años después del cataclismo, en el que bueno, los dioses siguen fuera del mundo de Krynn, aunque ya empieza todavía alguna persona a tener a demostrar que tiene ciertos poderes relacionados con los dioses.
Como ya no hay dioses en este mundo, la magia curativa se basaba en la naturaleza, en los druidas, en los bosques de los curanderos, y la otra magia en las torres de la alta hechicería. Y son, pues eso, conceptos que hacen de este mundo algo diferente. El cataclismo, el abandono de los dioses, las torres de la alta hechicería, la magia. Se enseña en 3 escuelas de hechicería: túnicas blancas, túnicas rojas y túnicas negras, relacionadas con, pues, el bien, la neutralidad y el mal. Hay que pasar una prueba tremenda que, pues, suele acabar con la muerte del que va a hacer la prueba, pero así se consigue que solamente queden los auténticos magos, los que de verdad se merecen hacer magia. Existen 3 lunas en este mundo. Cada luna influye de alguna manera y hace que sea más poderosa mientras está presente la luna sobre uno de los, o cuando está más presente la luna sobre una de las tres escuelas. Tanto la novela como la campaña empiezan con la guerra de la lanza. La diosa dragón, la diosa de la oscuridad, Takisis, que sería el equivalente en este mundo a Tiamat, a la dragona cromática de varias cabezas, diosa de la oscuridad y, y del mal, pues quiere volver a conquistar el mundo. Justo en este momento es cuando los dioses parece que están volviendo de pacífico, pero todavía no está del todo claro. Esta diosa de la oscuridad crea un ejército con varias armadas dragón, cada una dirigida por dragones y por gente que lleva dragones cromáticos de distinto color. Y oye, y ahí que avanza hacia la conquista del mundo. Empieza la conquista. Así que todavía las historias de ejércitos, dragones, la vuelta de los dragones, asolando zonas lejanas, son rumores. Si todavía no te ha llegado la guerra a tu territorio. Evidentemente la guerra acaba llegando, así que los protagonistas van en busca de las míticas Dragonlance, armas forjadas en tiempos muy remotos para acabar con dragones. Así que aquí estamos en este mundo, en esta ambientación de alta fantasía, magia, dragones. Aquí, más que en ninguna otra ambientación de dragones y mazmorras, los dragones son parte fundamental de la ambientación. Y que aquí hay dragones, sí o sí. Y además de los dragones están los dracónidos, que en un principio estas criaturas antropomorfas, medio humano, medio dragón, son también rumores. Aparecen extrañas criaturas envueltas en capa, inmiscuidas en poblados humanos. No ya saben muy bien qué son. Luego ya te descubren qué son. Os hago el spoiler. Si vais a jugar la campaña y si no conocéis nada de Dragonlance, bueno, tampoco creo que sea una cosa. Se descubre y tal, pero bueno, yo os lo cuento. Realmente la diosa Takisis y sus seguidores secuestran huevos de dragones metálicos, que en este universo también los dragones metálicos son los buenos, los dragones cromáticos son los malos, y estos huevos con la magia oscura los convierten en dracónidos. Muchos de estos dragones todavía piensan que sus huevos son rehenes de Takisis y que no los tiene solo como moneda de intercambio en caso de que haya problemas, pero no. Hay muchos tipos de dracónidos, cada uno con características especiales que hacen cosas distintas al morirse. Unos al morirse se convierten en piedra y te dejan el arma enganchada. Otros se convierten en ácido, otros lanzan rayos, en fin, hay muchos dracónidos de distinto tipo, según el huevo de dragón metálico que hayan utilizado para esta maldad que hace la diosa de la oscuridad, y los dracónidos son otro elemento fundamental de esta campaña. De momento, todavía a día de hoy nadie ha dicho que los dracónidos pueden ser buenos y por qué tienen que ser llamados los dracónidos y poder jugar si quieres con un dracónido. Todavía no ha ocurrido. Aquí todavía han mantenido pues oye, una de las partes fundamentales, uno de los tropos de este tipo de ambientaciones de alta fantasía es el enfrentamiento entre el bien y el mal, las fuerzas de la luz y de la oscuridad. Y aquí lo han mantenido. Y por eso os digo que, como no soy experto en Dragonlance, no puedo deciros si ha habido muchos cambios respecto a la ambientación clásica y original de Advanced y más adelante de tercera, porque bueno, Dragonlance ha sido un mundo bastante desarrollado en la historia de Dungeons and Dragons, como
han sido Reinos Olvidados o Greyhawk. Greyhawk a lo mejor un poco menos, pero Dragonlance y Reinos Olvidados han sido dos de los pilares fundamentales de los mundos donde se juega a dragones y mazmorras. Y por eso os digo que no puedo deciros si ha habido muchos cambios respecto al original. Así como en Ravenloft sí que había diferencias, habían dulcificado un poquito Ravenloft para hacerlo más terror genérico, así sin nada que estorbe a las mentes actuales. Spelljammer había algún que otro cambio también puntual en Spelljammer, y en Dragonlance pues no sé deciros. Yo os digo que ahora os contaré en un momentito mi relación con Dragonlance, que si queréis, pues oye, empiezo ahora mismo. Y oye, os reconozco, de adolescentes, cuando éramos adolescentes, post-adolescentes de 20 años, cuando estábamos aquí muy metidos en el rol, Dragonlance para nuestro grupo siempre fue un poquito, tenía esa etiqueta, le pusimos la etiqueta, la adolescencia es muy osada y arrojada, le pusimos la etiqueta de la ambientación chorra, entre muchas comillas, de Dungeons and Dragons. No nos molaba Dragonlance. Pues, ¿qué queréis que os diga? Éramos ahí jóvenes y pues esto que os estoy contando, este rollo de bien absoluto contra mal absoluto, pues no nos llamaba mucho. Esto de que hubiera pues oye, un punto de partida muy marcado de jugar en la guerra de la lanza, daba menos libertad a hacer cualquier tipo de partida, o eso pensábamos, ambientada en otros universos, en otros como Reinos Olvidados, que fue lo que le dimos. Nosotros jugábamos prácticamente siempre en Reinos Olvidados, en Advance, y hicimos un montón de partidas, jugamos una barbaridad Advanced, y siempre en Reinos Olvidados, sobre todo Waterdeep, que es para mí una ciudad fundamental en mi concepción de la fantasía, de los mundos de ficción y demás. Para mí Waterdeep es un puerto seguro y siempre será un lugar querido y recordado. Pues oye, casi para mí más real que otros lugares en los que he estado de verdad. Bueno, de verdad, en los que he estado físicamente. En Waterdeep he estado, digamos, en otras encarnaciones, de otros modos, con otros cuerpos y con otras entidades y energías, pero yo he estado en Waterdeep y eso a mí nadie me lo va a negar. Bueno, os digo, Reinos Olvidados era para nosotros una ambientación en la que jugamos mucho más. Dragonlance, con ese de los Kender, que nos caían mal los Kender. De hecho, tenemos una coña que es cuando jugábamos, si algún día jugáramos en Dragonlance, haríamos que una plaga que mató a todos los Kender. Y empezamos la broma de los Kender, no hay pobres, una plaga. Mató a todos los Kender. ¿Qué le vamos a hacer? Luego ya le he ido cogiendo el gustillo a los Kender. Pero lo que os decía, Dragonlance no soy experto porque nunca nos moló mucho Dragonlance. Luego ya en 3.5 sí que empezamos una campaña de Dragonlance, y ahí fue donde empecé yo a coger un poco el gustillo a Dragonlance. Y dice, oye, mira, pues tiene conceptos que me molan. Tiene conceptos que lo hacen muy distinto a lo que veníamos jugando en Reinos Olvidados. Y le empecé a coger un poquito el gustillo a Dragonlance. Luego ya hace relativamente pocos años ya me metí con El Retorno de los Dragones, que hombre, la novela, la verdad es que me gustó al principio, empieza bastante chulo, empieza bien, luego tiene un poco así una deriva, hay muchos personajes, la compañía no se separa, y van 14, 20, 700 personas en la compañía, en plan peña de pueblo, por todo Krynn, y entonces, bueno, pues queda un poco raro. Me gustan algunos personajes, Fitzban mola un montón. Pero bueno, que es una novela que me la leí muy de mayor, y entonces pues no significó tampoco para mí gran cambio emocional, pero que bueno, sí hizo que me interesara un poquito más Dragonlance. Y como de Dragonlance no tenía nada, dije cuando salió la quinta, pues venga, pues me voy a pillar Dragonlance, me voy a pillar, y me pillé esta campaña que yo os digo me ha molado un montón. Además tengo la portada especial. Normalmente nunca me gustan, En Dragones y Mazmorras la portada extra especial me gusta siempre mucho menos que la normal. Solamente tengo la de Sigil, Planescape, y porque no había manera de encontrar la otra, y no me quedó más remedio. Y ese tampoco pude encontrar la otra, pero esta me alegro porque la verdad es que esta portada mola muchísimo. Esto no se ve, pero tiene brillitos. Aquí las cenizas se ven, aquí la rosa detrás, la rosa negra también tiene bastante brillo, y la verdad es que la portada mola bastante. Otro punto de Dragonlance que también, ya que estoy, me acabo de acordar, me rechinaba un poquito, eran los nombres. Los nombres resulta que fonéticamente en castellano no suenan del todo bien.
En inglés seguramente sí, no hay ningún problema, pero en castellano los nombres no suenan del todo bien. Evidentemente no todo el mundo es lingüista como Tolkien y no todo el mundo es capaz de crear varios idiomas y no todo el mundo es capaz de dar unos nombres que son completamente evocadores y magníficos. De hecho, en los juegos de fantasía, los nombres élficos y los nombres enanos derivan directamente de Tolkien, porque son así, así de buenos. Y nombres como la tribu de los Kesu, en castellano suena raro, los elfos Cagonesti, suena un poco mal, Sancrist, la ciudad, pues hay cosas, o el territorio, son cosas que no acaban de sonar, y eso pues se nos sumaba a que Dragonlance no fuera muy de nuestro agrado, insisto, de adolescentes y de jóvenes, que si hay alguien actualmente que es fan de Dragonlance, deciros que eso era simplemente nuestra concepción de adolescente, del universo Dragonlance, sin habernos metido mucho en él, también os lo digo, y que ahora es un universo que me mola más. Ahora sí que hay cositas del universo que me parecen originales y que me molan y que quiero, ya digo, quiero jugar con esto. Este es suplemento para quinta edición, La Sombra de la Reina Dragón, que más o menos funciona como todos estos suplementos para quinta. Es una campaña donde previamente, antes de la campaña, ambientada en un universo, te explican un poquito el mundo, pero no mucho. Una parte del mundo. Pasa con, bueno, las que ha habido en Reinos Olvidados, la mazmorra del Mago Loco, el golpe de los dragones, la tumba de la aniquilación, que te describen lo que es esa zona donde vas a jugar y poco más. En quinta no han sacado, exceptuando la guía del aventurero de la Costa de la Espada, que habla un poquitín de la zona de Reinos Olvidados de la Costa de la Espada, no han sacado cajas con suplementos donde te desarrollan el mundo, como era muy habitual en Advanced y como también pasó en tercera. En tercera, de hecho, salió un suplemento para Dragonlance de tercera, salió un suplemento para Reinos Olvidados de tercera. En tercera se inventaron también Eberron, Reinos de Calamar, sacaron varios universos de juego, que era una de las gracias de Advanced. Advanced, del juego básico, era simplemente una caja de herramientas, unas reglas. Y luego tú con estas reglas puedes jugar el universo que te placiera o placiese. Y después salían cajas con universos. Eso en cuarta se vio alguna, pero en quinta se ha ido dejando por hacer campañas, algunas bastante buenas, yo lo sigo defendiendo. No tienen muy buena fama las campañas de quinta, pero yo creo que hay campañas de quinta bastante chulas. Y además es que a mí las reglas de quinta me gustan. Luego, poco a poco, con el paso de los años, con la evolución de quinta, es cierto que el juego fue perdiendo, de hecho hice un vídeo sobre el tema, el Ya no te reconozco, fue perdiendo esencia, fue perdiendo lo que era Dungeons and Dragons, pero a mí quinta las reglas me gustan y algunas campañas me gustan bastante, como es este caso. Eh, bueno, los autores de la campaña son varios, son un montón, es un equipo de diseño y de desarrollo, que no voy a citar todo porque son 700 millones de desarrolladores, no hay un autor que se encargue de esto, y es un trabajo pues eso, de editorial, de compañía, de franquicia, y hay un equipo detrás de todo esto realizándolo, así que no menciono todos. Como siempre, hay un montón de ilustraciones muy buenas. Las ilustraciones te meten bastante bien en lo que es esta campaña. ¿Qué contiene este suplemento? Pues la misma estructura que todas estas campañas que estoy aludiendo de quinta. Una introducción al mundo, te hablan cómo es el mundo de Kryn, el continente de Ansalon, dioses, algunas costumbres, un poco por encima. Y simplemente te mencionan los lugares en los que va a ocurrir la campaña. ¿Qué hay más allá? Bueno, pues no sabemos. Ya veremos. Eh, reglas para creación de personajes. Como es un universo nuevo, bueno, un universo nuevo me refiero, es un universo propio, pues tiene que haber reglas de creación de personajes, razas, como son los elfos y los enanos en este mundo, y los Kender. Los Kender son algo así como, salvando mucho las distancias, los halflings de este mundo, pero tienen sus peculiaridades que son muy molestos. Digamos que ellos no roban, ellos te cambian de lugar las cosas. Y si ahora estaba en tu bolsillo y ahora está en el mío, solamente no he cambiado de lugar. Yo no he hecho nada, el objeto es el mismo, pero ha cambiado de sitio, simplemente. Y tiene una capacidad para enervar a los enemigos, cosa que entiendo. Porque los enemigos que se enfrenten a un Kender tienen que aguantar lo que no está escrito. Bueno, clases. Puedes jugar, como no, con los caballeros de Solamnia, la orden antigua de caballería, de la que destaca el Gran Uma.
bueno, que de alguna manera, como no consiguieron hacer nada frente al cataclismo, ahora están muy mal vistos los caballeros de Solamnia, pero ellos siguen con sus votos, ellos siguen haciendo lo que creen correcto, siguen siendo caballeros que defienden el bien allá donde vayan. Recordemos, alta fantasía y un concepto de bien contra el mal. Es parte de esta campaña, es parte de este mundo. Te puede no gustar, pero oye, es que esto es así, es la lucha de bien contra el mal, luz contra oscuridad. Y ahí están los caballeros de Solamnia. ¿Cómo no? Magos de la alta hechicería, tanto túnicas blancas como rojas, como negras. Y dotes especiales, porque te dice que los héroes de Kryn, los héroes que van a luchar en la guerra de la lanza, son más chulos que los demás y parten de inicio con una dote extra. Empiezan todo con una dote, porque son así de guays. Si son caballeros de Solamnia o magos de alta hechicería, pueden coger dotes especiales, y si no, pues las dotes del libro básico y arreglado. Y preludios. Según el tipo de personaje que seas, un preludio a cómo te vas a meter en la campaña. La campaña, yo os digo, esto es vivir la guerra de la lanza. De repente llega a vuestras puertas los ejércitos dragón, concretamente los ejércitos rojos, de dragones rojos, y han llegado, que ya está, pues, ¿qué haces ahora? Pues luchar, huir y hacer lo que puedas en mitad de la guerra. Hay quien dice que la campaña es bastante encarrilada, y es cierto, no es un mundo tan abierto como le gustar a alguien, pero es que es la guerra, te ha pillado la guerra. Y ahora tú, como jugador y como personaje, decides qué haces en la guerra. Tú tomas decisiones, por supuesto, y tú haces lo que quieres. En un juego de rol puedes hacer lo que quieras, pero que sepas que te has invitado a la guerra. Y ahora veremos como una de las partes de la campaña sí que es un poco más abierta y te permite explorar distintas zonas un poco a tu libre albedrío. El gancho. Pues oye, como siempre, el gancho parece estupendo. Vas a una ciudad, al funeral de un antiguo amigo tuyo, un amigo que destacaba por que siempre contaba unas historias verosímiles sobre cosas que le habían pasado. Evidentemente todo el mundo sabía que eso se lo estaba inventando sobre la marcha, pero era muy divertido y todo el mundo le molaba cuando se contaba estas historias así estrafalarias. De hecho, en el funeral, una de las partes más emotivas es cuando cada PJ, cada jugador cuenta una historia estrafalaria que le ocurrió con este personaje, con este amigo suyo, y si se le inventa, pues mejor todavía. Y oye, estamos en este funeral contando historias, todo muy, muy nostálgico, muy chulo, porque oye, otra de las gracias de Dragonlance es que los personajes de la novela eran todos ya talluditos. No eran jovencitos, no eran adolescentes, eran gente talludita, que ya había tenido su vida, ya había tenido sus, sus cosas, y de repente se ven metidos en esta guerra. Bueno, pues aquí ya de repente entra la guerra. Los ejércitos de dragones rojos atacan donde estáis, tenéis que salir pitando, llevando unos cuantos refugiados a un lugar seguro que es la ciudad de Calaman. Ahí tenéis que iros, ahí tenéis que llevar a estos refugiados y esta es la primera parte de la campaña. La huida, tomas decisiones, qué haces con los refugiados, cómo los llevas, cómo llegas a Calaman y ahí que te metes. Y poco a poco la campaña está pensada para que vayas descubriendo partes del mundo y sobre todo partes de la historia. En Kryn, en Dragonlance, la historia son recuerdos. Después del cataclismo hay pocas cosas que uno recuerda. La gente sigue con sus vidas. Y ya. Y sí, los caballeros de Solamnia y el reino de Istar y demás, ahí son cosas que suenan, pero no hay digamos, un conocimiento exhaustivo de qué pasó realmente, qué pasó antes del cataclismo. Bueno, pues poco a poco iremos descubriendo en la partida partes de la historia de nuestro mundo. Bueno, llegamos hasta Calaman. En Calaman va a ser un poco el lugar de asentamiento de los jugadores mientras van haciendo acciones de guerra. Tienen ciertas misiones de guerra tras las líneas enemigas que ahí van a tener que actuar. Una de las partes de la campaña es ir a los páramos del norte a buscar cosas. Tampoco quiero estiparos mucho. Y ahí sí puedes elegir a qué zona vas. Ahí eliges a qué zona vas, se convierte en una partida de exploración de zonas, perdón por la redundancia, inexploradas, y aquí sí tienes bastante más gestión de decir lo que quieres hacer. Calaman está en la ciudad más protegida,
es un bastión de defensa y desde Calaman pues vas explorando el norte buscando cosas y buscando información y demás. De hecho, te encontrarás con la ciudad de los nombres perdidos, viviréis el asedio de Calaman y acabaréis subiendo hasta una de estas fortalezas flotantes, estas ciudades flotantes con las que van arrasando todo y desde la que surgen los dragones y demás. Las ciudades flotantes son también otra de las partes clave de la ambientación de Dragonlance. Y después de la campaña, que tampoco te estripa mucho más, pero digo que me ha molado la campaña. Además veo bastante correcta la progresión de los jugadores según van evolucionando en la guerra, enfrentándose a cosas cada vez más complicadas, van subiendo de nivel, y aquí la subida de nivel me parece bastante natural, me parece un poco forzada, porque cada vez te vas enfrentando a más cosas. De dracónidos matados, te vas enfrentando ya a gente montada en pequeños dragones, y al final vas a la fortaleza, y en la fortaleza está este señor, está Lord Shot. No voy a deciros si os pegáis o no con él al final, ya, pero en la fortaleza, aparte de dragones y de Cansaldi y ojos de fuego, está Lord Shot. Ahí lo dejo. Bueno, pues después, como en todos estos suplementos de quinta, llegan los apéndices. En los apéndices aparecen monstruos que te vas a encontrar, como por ejemplo los dracónidos de todo tipo, pelaje y condición, los dragonets y un montón más de cosas relacionadas con dragones. Los dragones de la muerte, que es un tipo de dragón bastante punky. Y oye, dragones y mazmorras, Dragonlance, pues si no hay aquí dragones, malamente. Bien, objetos. Dragonlance, los gnomos, creo que como casi todas las ambientaciones, son constructores, son inventores, y hay inventos gnomos, como catapultas para lanzarte, una especie de paracaídas con globos, muy chulo, hay comunicadores a distancia, hay un toquecito steampunk gracias a los gnomos de Kryn. Objetos clásicos de los Kender, como el tirachina gigante así de los Kender, y demás. Y por supuesto, objetos Istaris, drones Istaris, objetos casi mecánicos de esta antigua civilización que causó la ira de los dioses. Vienen varios penejotas, como la ficha de Lord Shot. Yo con él no me pegaría, pero oye, pues la verdad que la ficha es una cosa de estas de... Bueno, pues vale, pues muy bien. Nivel de desafío 26, alegría, venga. He dicho 26 por decir, pero no ando muy desencaminado. Y otra cosa de la campaña son los compañeros. Como esto es heavy, hay bastantes compañeros. En los grupos no hay ningún mago, pues cogemos un compañero mago y empieza siendo un Sadekik, y un compañero que también evoluciona y empieza siendo unos hechicitos, pero poco a poco, según tú subes de nivel, tus compañeros también. Hay de todo tipo. Si en el grupo hay un mago de la hechicería, pues no te metes un mago, te metes un guerrero o te metes otra cosa. Pero el caso es que va a haber compañeros que vienen además con su nombre y con sus cosas, y el hecho de llevar compañeros más personalizados que los mercenarios genéricos también mola bastante. Y bueno, yo digo, voy a ver si encuentro algún dibujito, que os he dicho que eran majos los dibujos. Bueno, mira, Ataquisis, ahí la tenemos, en toda su esplendor malvado y toda su gloria. Mira, vamos a dar una mirada a este señor, a Lord Shot. Ya que está en la ficha, voy a deciros por curiosidad el nivel de desafío de Lord Shot. Vale, 19. Me pasado con lo de 26, me he venido muy arriba. El clases nivel de desafío 19. Que tampoco está mal, ¿eh? Eso significa que hacen falta 4 PJs de nivel 19 al menos para poder tener una mínima esperanza de poder pegarse con él. Es muy bruto. Mira, aquí están todos los tipos de dracónidos. Los dibujos, ya digo, son bastante buenos. Y alguna cosita más por aquí. A ver. Aparte, te vienen. Sacaron un juego de tablero que se llamaba algo así como Guerreros de Kryn, y te vienen en la campaña, en las escenas de combate, reglas por si quieres emplear ese juego de más que de guerra de escaramuzas, que era. Creo que se llamaba Guerreros de Kryn. Como aquí no salió, pues no he seguido la pista. De hecho, ni siquiera sabía que existía hasta que me he leído esto. Pues lo dicho, una campaña que a mi juicio está bastante bien, ha hecho que, oye, que el universo de Dragonlance, que nunca me había gustado, me mole, me apetece que jugar en Dragonlance, me apetezca saber más de Dragonlance, seguir leyendo las novelas. De hecho, tengo un amigo que tiene todas y que se las iré pidiendo poco a poco, así al tran, pero que, oye,
me han cogido el gusanillo de esta ambientación que en su día rechazamos así muy alegremente y ahora me está atrayendo. Para que veáis que la gente cambia, las cosas que no te gustaban pueden llegar a gustarte, que no solo hay que probarlo todo, sino hay que reprobarlo todo. A lo mejor en ese momento no te gustó, pero luego ya sí. Oye, y esto pasa con la comida. El café es un gusto adquirido, por supuesto la cerveza es un gusto adquirido y hay cosas que a lo mejor de crío no te gustaban y si las dejas de comer para siempre te las pierdes y si le das otra oportunidad, pues oye, te acaban siendo a lo mejor, quién sabe, uno de tus platos favoritos. Pasa con la comida, pasa con los juegos, pasa con las lecturas, pasa con las películas, incluso pasa con la gente. Hay que seguir probando, seguir dando oportunidades, no cerrarse, porque oye, cerrarse está bastante feo, y sobre todo ser consciente que puedes cambiar, que no estás obligado a permanecer siempre con lo que un día defendiste con 14 años, que oye, que con 20 puedes cambiar y con 30 y con 50 y siempre estás abierto al cambio, al fluir y siempre puedes volver a entender las cosas de otra manera, porque al igual que tu cuerpo físico va cambiando, las células cambian continuamente, tú también puedes cambiar y eso es bueno. Y lo de, mira, te has desdicho, dijiste hace años otra cosa, pues efectivamente, hace años dije otra cosa, pero ahora pienso esto otro, he recapacitado, eso significa cambiar y evolucionar y no significa ser inconsistente. Porque, oye, está muy bien que las fortalezas contra los dragones sean consistentes, pero las personas podemos cambiar y evolucionar. Y con este pensamiento pseudo-filosófico os dejamos por hoy, dándoos las gracias por todo lo que nos dais, todo lo que nos apoyáis, todo lo que... En fin, es que sin vosotros y vosotras esto sería un yayo diciendo tonterías a una cámara y este canal, si existe, es gracias a vosotros. Lo dicho, que os quiere un montón y que nos veremos a ver si podemos seguir haciendo el vídeo entre semana. Y si no podemos, bueno, pues nos veremos en otro horario. Que ya llevamos un mayo de fantasía bastante consistente y continuado. A ver si en un vídeo siguiente cambiamos un poco el registro. Pero bueno, esto es una idea que tengo ahora. Ya sabéis cómo esto puede cambiar y evolucionar. Pues a lo mejor el domingo sigo con fantasía, que nos quedan unas cuantas campañas de Dragones y Mazmorras de las que hablar. Pues lo dicho, que os quiero un montón. Muchas gracias.